La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. María Eugenia Cázares Martínez es coordinadora de la Comisión de Hacienda del Congreso de Coahuila. Nos acompaña vía telefónica. Maru, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan, Marcela. Y bueno, pues para informar de esta convocatoria para reestructurar la deuda del Estado, y hay algunas preguntas que sería conveniente aclarar con el auditorio. Si te parece bien, empecemos con esta. Si el saldo actual de la deuda es de 36,121 millones de pesos, ¿por qué se está solicitando un monto de refinanciamiento por 37,000 millones, es decir, 879 millones más? Sí. Explicamos rápido al auditorio para estar todos en sintonía, Juan. Hay que recordar el famoso tema de la deuda de 2011. Desde 2011 a la fecha se convalida la deuda, en un inicio 25,000 millones, luego nos sorprenden con 11,000 millones de créditos a corto plazo, y desde ahí 36,000 millones, es decir, desde 2011. Se han hecho 2 reestructuras. Esa sería la tercera reestructura que se tiene, y la historia nos dice que en todas las reestructuras nos va mal. A los coahuilenses nos va mal porque se reconoce siempre incrementos que nos dan un golpe en nuestras finanzas, entre 3,000 y 5,000 millones de pesos cada vez que se ha reestructurado. Ahora, ¿por qué se autorizan 37,000? Me preguntan. Sí, pero antes la legislatura pasada. Perdón, Maru, antes de que pases a responder esta pregunta, sí, es importante que le aclares al auditorio, en estas 2 reestructuras anteriores, se suponía, y así se dijo originalmente, que era para beneficiar las finanzas del Estado, ¿sí? Y en este sentido, bueno, se hablaba de buscar plazos y tasas de interés más atractivas. ¿No fue así? No, y dudo que vaya a ser ahora también. En cualquier deuda, cualquier reestructura de la deuda, debes considerar 3 elementos por lo menos. Primero, que no aumente tu capital, que la tasa de interés sea más atractiva, y por supuesto que el plazo no se te incremente. Lo que ha sucedido en las otras 2 ocasiones, te dicen y nos dicen al público en general, el monto de tu mensualidad bajó. Y entonces todos dijéramos, pues qué bien, está perfecto, nuestras finanzas van a ser mucho más atractivas, vamos a tener más obra, vamos a tener más inversión, pero nunca te dicen que el plazo aumenta, Juan. Y al final del día, si tú haces la cuenta, pues por supuesto que el monto de tu capital y de tu deuda aumenta y ha aumentado entre 3,000 y 5,000 millones de pesos. De otra manera no se explica que desde inicio 2011 hasta hoy 2018 el monto de la deuda sigue siendo 36,000 millones. No hemos bajado ni un centavo. Pues lo que hoy el secretario nos dijo en la comisión en su comparecencia, que se iba a buscar una posibilidad de reestructura y que por ningún motivo iba a aceptar ninguna condición adversa. Es decir, no va a aceptar una tasa mayor, no va a aceptar que se le incremente el plazo de la deuda, y no va a aceptar que el monto del capital aumente. Pero ¿a qué plazo están los anteriores, las anteriores reestructuraciones? Porque en la convocatoria actual, en la que se publicó el día de ayer, dice que para cada contrato de crédito la vigencia será de hasta 20, 25 o 30 años. Sí, es que depende de cada una de las reestructuras. Hay que recordar que son diferentes bancos y cada uno tiene un plazo distinto. Sí. Por eso la intención de la bancada del PAN, primero de haber propuesto una modificación a la ley en marzo pasado, que está en análisis en la Comisión de Gobernación, precisamente para que no suceda esto, que no nos estén cada vez sorprendiendo con créditos de corto plazo que luego se suman. Y por supuesto que no estén comprometiendo en exceso las participaciones federales o los ingresos propios. Pero las participaciones federales están sumamente comprometidas, ¿no? Son más del 90% del compromiso de las participaciones federales que recibe Coahuila.
En las condiciones actuales sí, Marcel, y eso es lo preocupante. Pero Y ¿hay van a manera de hacer modificarlo, Maru? Hay manera de modificar. Ajá. Acuérdate que la ley inicia la vigencia a partir de que se autoriza. Ujú. Las condiciones de Coahuila son muy graves. Somos de los estados más endeudados del país, ya lo sabemos, pero necesitamos empezar a hacer modificaciones para que no volvamos a caer en esos excesos. No sabemos cuándo vamos a terminar de pagar. Si el secretario de Finanzas hoy está con la intención de incrementar plazo, bajar el costo de la mensualidad, y con eso para él es suficiente porque le va a dar una posibilidad de tener más ingresos de manera mensual, dicen ellos, para aplicarlo en obra y en obras sociales, pues se va a quedar muy corto, porque eso es lo que han hecho los anteriores y así nos ha ido. Ajá. Es decir, que se va a bajar la mensualidad que se paga, pero se va a extender el plazo y a largo plazo vamos a pagar más de lo que se debía anteriormente. Eso es lo que ha sucedido en las dos reestructuras pasadas. Y si no actúa de manera diferente el secretario actual, va a suceder exactamente lo mismo. Nos van a decir en noviembre, que es la fecha que ellos pretenden tener ya todo cerrado, bajamos el monto de la mensualidad, nos va a dar un oxígeno, un respiro en nuestras finanzas, tenemos tal recurso disponible, pero nunca te dicen a qué plazo está. Y eso es lo que hemos pedido en la comisión, eso es lo que ha pedido la bancada del PAN. El secretario ya tiene extrañamiento del Pleno del Congreso porque no ha cumplido con la información ante el Congreso, y así vamos a seguir insistiendo con él y por todas las vías posibles. Ahora, según la convocatoria, el recurso a otorgar como fuente de pago del financiamiento será el 94% de las participaciones federales correspondientes al Estado, equivalente al 75% de las participaciones federales, incluyendo las que reciben los municipios. ¿Qué implica esto, Maru? Sí, esto implica que si dejas de pagar, si tú incumples en tus compromisos, se te van a congelar todos los recursos que tú estás ya comprometiendo. Y si fuera así, volvemos al tema, es gravísimo que a los municipios les estés comprometiendo lo poco que llega, y que en muchos de los casos es el único recurso suficiente que tienen para operar su municipio. Habrá municipios como Torreón, Monclova, Acuña, Saltillo, que tienen un porcentaje alto de recursos propios, pero hay otros que dependen totalmente de las participaciones federales. Si tú dejas de pagar, gobierno del estado, dejas de pagar, comprometen las participaciones, el municipio al que tú afectes se va a ver en quiebra, y eso no se puede permitir. Por eso han tratado de estar pagando puntual, porque saben las afectaciones graves que serían para los municipios y para el propio estado. Pero Maru, a ver, cuéntame, ¿cómo se congela ese recurso? O sea, directamente de la federación, los bancos de alguna manera lo interceptan para que no llegue a Coahuila y a los municipios. Mira, cuando tú pones una participación o una garantía, hay un proceso para que finalmente esa garantía el banco se la pueda quedar. No te puedo decir en este momento si directamente de la federación o de la cuenta estatal, cuando llegue aquí, se congelan y las incautan. Ya no llegan ya por fin a los municipios. Claro. Ahora, déjame preguntarte algo más, que tiene que ver con, en este instante, sin reestructuración, ¿en qué año vamos a terminar de pagar la deuda? No tengo el dato preciso, Marcela. Necesito investigarte banco por banco, de los que tenemos ahorita el compromiso de pagar con cada uno, ese tema. Lo hemos pedido, nos mandaron información incompleta, nos mandaron algunos contratos, pero todos con texto subrayado, es decir, donde no se vean los datos importantes, y ese es el tema que estamos tratando en el Congreso. Pero hemos estado, no en este año, sino en todos los años anteriores. En el mes de marzo que entrevistamos a Blas Flores, el secretario de Finanzas, aquí en Contextos, él nos decía que sí estaban las participaciones federales garantizando siempre y cuando el gobierno del estado no cumpliera con el pago. Pero decía él que eso no ha sucedido. ¿Es así? Sí, así es. O sea, siempre se ha pagado. Sí.
Pues por eso el presupuesto del Estado, Juan, está tan comprometido y por eso no hay un desarrollo en el Estado, porque con los gastos corrientes, que es nómina y demás para que funcione el gobierno, y con el pago de la deuda, ustedes han visto la obra que ha sido mínima. Claro. Hemos pagado más o menos en un cálculo más de 20,000 millones de pesos en la deuda, que debieron haber estado invertidos obviamente en nuestro Estado y no los vemos. Uh-huh. ¿Sí? Maru, ¿qué porcentaje del presupuesto del gobierno del Estado se ha ejercido en obra pública en estos meses desde que inició la nueva administración? No lo tengo a la mano, Marcela, pero comprometo a dártelo en la primera oportunidad con el corte de este trimestre que acaban de entregar en el gobierno, en el Congreso del Estado. Acaban de entregar su cuenta pública. Sí, porque sí. Tendríamos que entender, Maru, que la causa es la deuda que tiene el gobierno del Estado o la causa fue el proceso electoral. Bueno, es que ahí van juntos. Ese recurso hay que recordar que nunca se ha aclarado de manera certera y al 100% en qué fue invertido. Y si no lo vemos en inversión en nuestro Estado, o no lo vimos en aquellos años cuando se endeudó, pues queda, por supuesto, la sospecha que no fue directo a obra pública ni a servicios del Coahuila, sino a campañas, y no necesariamente de Coahuila, sino de la República. Y la respuesta que estaba pendiente, Maru, de que si el saldo actual de la deuda es de 36,121 millones, ¿por qué se está solicitando 37,000 millones, es decir, 879 millones más? En la pasada legislatura, el Congreso del Estado autorizó al gobernador a tener una reestructura hasta con ese margen. ¿Qué nos está diciendo esa cantidad? Que, pues por supuesto están pensando incrementar el capital, no están viendo la posibilidad de bajar ni tasa, ni de bajar monto de capital, ni de bajar plazo, y eso es precisamente lo que ha sucedido en las pasadas reestructuras, una pérdida para el Estado de entre 5,000 millones de pesos, donde por supuesto nosotros no estamos hablándolo, y espero que hoy el secretario de Finanzas pues cumpla con su palabra. Eso nos dijo en la comisión y lo ha dicho en medios: si no mejora la condición de la deuda, no hay reestructura. Y para que mejore la condición de la deuda, tendrá que bajar la tasa, o por lo menos igual, el plazo, y que el monto de capital no aumente, y que lo informen de manera precisa, porque te informa nada más el resultado final, que es el monto que pagas mensual, y con eso todos nos sentimos satisfechos, pero no es el dato final y el dato real. Pero Maru, hay una cuestión que yo creo que no podemos soslayar, el hecho de que se podrán negociar en un principio tasas más bajas. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno del Estado, de acuerdo con la convocatoria, contratará el financiamiento bajo la modalidad de tasa de interés variable, y estamos viendo cómo se está incrementando la tasa de interés. La pregunta es: ¿qué repercusión tendrán los aumentos en las tasas que determina el Banco de México en la reestructuración de la deuda? Pues eso solamente hasta que los apliquemos, Juan. Hoy la deuda está en TIE más un 1.7 y otros en TIE más 2.7. Dato dado por el secretario de Finanzas. Y en la anterior entrevista que me hicieron favor de contactarme, les puse el audio original. Uh-huh. Él nos dijo en la Comisión de Hacienda que que su pretensión era tener TIE más 0.75 o 0.8. Es decir, un punto porcentual menos. Y un punto porcentual en 36,000 millones de pesos significan 360 millones. Pero ese es el reto que él se está poniendo, y así lo manifestó en la comisión. Vamos a ver en cuánto queda. Sí, pero además vamos a suponer que quedara en ese punto 75. Si el Banco de México anuncia un incremento en la tasa, obviamente esta se va a incrementar, ¿no? Ya son variables que nosotros, sí, pero ya eso no lo podemos controlar. Claro. Lo que sí podemos controlar es el plazo. Lo que sí podemos controlar es que no aumente el capital, y que en las condiciones que hoy se presenten negocien de manera fuerte. Los bancos se han llevado millones de Coahuila, millones. Hoy es tiempo de que ya nos den un trato
pues de un cliente grande, 36,000 millones, y que nos consideren en tasas y que nos consideren en quita inclusive. E insisto, el secretario dijo no al incremento de plazo, no al incremento de capital. Vamos a ver cuál es su capacidad de negociación y de su equipo. Tiene en su equipo personas que han estado en las dos reestructuras anteriores. Debieron haber aprendido a negociar y a hacer algo por Coahuila y no estar regalando nuestro dinero a las instituciones bancarias. Ahora, la convocatoria dice que los recursos del financiamiento podrán utilizarse para la constitución de fondos de reserva que se determinen. ¿Qué son esos fondos de reserva? No lo sé, Juan. No lo sé. No sé a qué se refiere ese tema de fondos de reserva que se determinen. Y esas son las cláusulas, a veces en letras chiquitas, que el secretario no nos explica, no solamente al Congreso, sino a todo mundo. Porque luego ahí están las trampas, están donde hay una carga de interés diferente y donde finalmente no es una información que dominemos todos y que ahí ellos se aprovechan. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de garantía de pago oportuno a otorgar y qué impacto podrían generar en las finanzas estatales? Bueno, el impacto de garantía, ya lo dijeron ahí, son el tema de las participaciones federales. Y el impacto que puede tener, pues lo acabamos de platicar. Si el gobierno no actúa con responsabilidad y deja de pagar, directamente se van contra las participaciones federales, que por fórmula se reparten a todos los municipios y una parte para el gobierno del estado. No, pues ellos están amarradísimos. O sea, los bancos no pierden. Garantizado por completo. Los bancos no pierden. Está en la posibilidad de negociación del gobierno el exigirles tasas preferenciales. No somos una empresa donde tengamos ganancias. Lo que queremos es que lo que se pueda ahorrar se vaya a beneficio de la ciudadanía y por supuesto el tema de la deuda inicial pues sigue estando ahí sin ningún responsable directo, ningún encarcelado, todos andan libres y seguiremos insistiendo en el tema. ¿Y a qué se refieren los gastos adicionales y gastos adicionales contingentes? Seguramente se han de referir a las comisiones, que en el pasado crédito de 980 millones que pidió Miguel Riquelme, fueron cerca de 50 millones de comisiones. A eso se ha de referir todavía con la reestructura. Por otra parte, ¿qué significa con y o sin garantía parcial de pago oportuno? Es lo que dice la convocatoria. No lo sé, Juan. O sea, es que el hecho de decir con y o sin está incluyendo, pero a la vez está excluyendo. ¿Sí? Entonces como que queda un poco confuso o queda ambiguo, ¿no? Bueno, el tema es la claridad o no con la que se está llevando a la mesa con los bancos. Cuando tú dejas posibilidades abiertas para que el banco haga una negociación donde no entramos nadie, salvo el equipo del secretario de Finanzas, pues ahí es donde les abren la puerta para que ellos puedan proponer algo a su beneficio y por supuesto al perjuicio de las finanzas de Coahuila. Maru, y en ese sentido tendría que haber un equipo multidisciplinario, inclusive de los diferentes institutos políticos que están representados en el Congreso. Mire, ahorita lo que se está manejando es que el grupo interdisciplinario es totalmente el de finanzas, el de gobierno del Estado. A nosotros, Marcela, no nos han dado ni siquiera los datos finales de lo que ya está en firme. Pero tú como coordinadora de la Comisión de Hacienda no tienes acceso a esa información. La hemos solicitado precisamente por vía oficial y la sesión antepasada se le hizo un extrañamiento al secretario de Finanzas aprobado por unanimidad porque no ha entregado el total de los documentos solicitados en esa comparecencia. Es una total falta de transparencia, de rendición de cuentas, que lo he dicho en otros lados, yo no sé si es por su propia voluntad
o porque si está recibiendo una encomienda de su jefe superior. Pero hay algunas... Porque no ha entregado. ¿Hay alguna sanción para esta falta de transparencia? La sanción se la tendrá que imponer su jefe, y su jefe es el gobernador. O sea, no hay. Si él no la aplica, no hay, Marcelo. Ya. Pero no implica que nosotros nos quedemos callados y decir lo que no ha cumplido, y que no es cierto que el gobernador, aunque lo puso en su plan de desarrollo, y uno de sus principales ejes fue la transparencia, la rendición de cuentas, sus secretarios no lo han cumplido. Hay una pregunta que hace Mayela Fernández y bueno, creo que ya la respondiste. Ella pregunta que si la deuda, la reestructuración de la deuda implica un costo global mayor o menor en función de las tasas de interés y los plazos de pago. Sí, pues lo ideal es que fuera menor, pero la historia de las dos reestructuras anteriores nos han demostrado que ha aumentado la deuda, que a pesar que desde 2011 que se reconoce la deuda oficial en el Congreso, a 2018 los 36,000 millones de pesos siguen siendo exactamente los mismos. 36,000 millones de pesos de deuda, a pesar de que hemos pagado entre 20 y 25,000 millones de pesos en estos años. Que ahora podrían llegar a ser 37,000 millones, ¿no? Con el tope que se está pidiendo de refinanciamiento. Sí, así es. María Eugenia Cázares, coordinadora de la Comisión de Hacienda del Congreso de Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Sí, muchas gracias por el espacio y me quedo con los pendientes que hoy no pude atender para comentárselos en una próxima Gracias, entrevista. estaremos al pendiente.